colocamos esta reunión en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú pongas gracia, favor y denuedo para impartir tu palabra, Dios. Te lo pedimos en esta mañana y te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú eres digno. Amén. Muy buenos días para todos mis amados hermanos. Bienvenidos, preciosas familias. Señora Gloria, bienvenida. Les pido por favor que tomen su lugar. Qué alegría verlos de nuevo. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor? Amén. Debe ser un gozo para cada uno de nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de estar realmente recibiendo palabra del Señor. Así que enviamos un saludo también muy especial a las personas que el Señor permite que vean estas transmisiones a través de YouTube y de Facebook. Les enviamos un saludo especial. Hay muchas personas que nos saludan y bueno, qué bueno, pues toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Hace 8 días estábamos viendo un mensaje, si recuerdan los hermanos que vinieron, estábamos viendo un mensaje que se titulaba ¿Es realmente Jesús Dios? Estábamos mirando a través de la Biblia la divinidad del Señor Jesucristo. Recuerde que somos una iglesia bíblica donde siempre buscamos evidencia a través de las Escrituras en cuanto a los temas que siempre estudiamos. Bueno, cambiando de tema, vimos lamentablemente noticias. A veces usualmente cojo cosas que pasan en el ámbito, digamos, mundial, pues para como hacerlo para introducir nuestros mensajes, y triste y lamentable, pues vimos 226 muertos que deja la tragedia en una discoteca en República Dominicana, en Santo Domingo, en la madrugada del 8 de abril. Realmente 226 almas que posiblemente la mayoría, muchos de ellos no lo sabemos, pero se hayan podido perder o no hayan tenido la oportunidad de verse reconciliado con el Señor. Entonces oramos pues al Señor, igual son seres humanos, para que Dios fortalezca pues esa nación, fortalezca a sus familias, y que pues todo esto sea un motivo para que nosotros vivamos y dependamos de Dios, porque realmente pues no sabemos qué será el día de mañana. Es lo que realmente dice la Biblia, que no sabemos qué será el día de mañana. Por eso siempre podemos decir, si Dios quiere y si Dios permite, haremos esto y haremos aquello. Significa colocar nuestras manos todos los días en las manos de nuestro Dios. Y así que el mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy tiene como título la importancia de la salvación, y también como pregunta, ¿necesitamos un Salvador? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Será que sí es importante la salvación? Pues hoy el mundo, digamos que esta semana se está iniciando, está conmemorando lo que es pues las festividades de Semana Santa, donde la mayoría del mundo católico cristiano está obviamente pues conmemorando todo lo que respecta el sacrificio, la muerte, toda la vida de Jesús. Pero realmente que no sea solamente una conmemoración, sino que realmente sea un tiempo de reflexión donde nosotros realmente busquemos completamente de Dios. Por eso el mensaje de hoy, el título es la importancia de la salvación, porque finalmente todo se deduce, todo lo que concluye de la Semana Santa está realmente rodeado del tema de la salvación. Siempre les hago una pregunta, y es una pregunta bastante confrontativa. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué pasaría si hoy fuera nuestro último día sobre este mundo? Y es una pregunta bastante fuerte, pero realmente es una pregunta a la cual debemos tenerla presente. ¿Qué sería de mí si mañana no estuviera en este mundo? ¿Realmente estoy a cuentas con Dios? ¿Realmente iría a la presencia de Dios como dice la palabra de Dios? ¿O estaría ausente de Dios por la eternidad? Entonces es algo que nos debe motivar, nos debe mover a que nosotros vivamos conscientes obviamente de ese regalo de la salvación, que fue únicamente por medio de Jesús y por medio del sacrificio perfecto allí en la cruz. Y hablando de eso, pues de las personas que murieron, pues Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es una cita bíblica que utilizamos bastante, que deberíamos memorizar, bastante clara. O sea, está establecido por Dios para todos los hombres que mueran físicamente una vez, y después de eso entender que va a haber un juicio, no inmediatamente, sino la Biblia habla del juicio del trono blanco, al cual la mayoría de la humanidad desde tiempos, desde Adán y Eva hasta los últimos días, van a tener que enfrentar ese juicio delante de Dios. Y para nosotros los cristianos, los creyentes, pues está el tribunal de Cristo, una justicia especial para nosotros los que hemos creído realmente en el Señor Jesús. Y algunos se preguntará por qué vino la muerte física. Pues Romanos 6:23, que es otra cita muy conocida, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva,
recuerden que dádiva es un regalo, es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces encontramos un principio que hay una salvación y que sí hay una vida eterna. No es que solamente vivimos acá y pare de contar, o otros pueden decir que es que qué peor infierno que el que viven en este mundo. No, hay una vida eterna, la cual es Cristo, y es la esperanza realmente que nosotros los verdaderos cristianos creyentes tenemos, y es un día poder estar en la presencia de Dios. Posiblemente en 20, 30 años muchos de los que estamos acá posiblemente ya no vamos a estar, pero por fe, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, que para un verdadero creyente sea ganancia, que sea vivir con la conciencia de que si un día partimos, vamos a estar ¿a dónde? A la presencia de Dios, y no porque seamos buenos, porque vistamos bonitos, sino porque realmente ha sido por gracia, porque hemos sido lavados y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo inmerecido. Realmente yo creo que ninguno de nosotros lo merecíamos a causa del pecado, pero por la gracia de Dios realmente vino ese regalo, vino ese favor. Entonces tenemos que echar mano de la vida eterna y caminar realmente en ese camino. Así que vamos a nuestra enseñanza expositiva del día de hoy. Vamos a ver nuestro punto número 1, a ver si necesitamos un Salvador. Entonces sabemos que aproximadamente hace 2000 años, un día como hoy, hubo una entrada triunfal allí en Jerusalén. ¿Se recuerdan ese domingo? Lo que la gente conoce como el Domingo de Ramos fue la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, donde estaban con palmas de olivo. ¿Y qué hacían? Decían: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y es algo muy emotivo, algo muy bonito verlo, de pronto ver una película, de pronto leerlo, pero paradójicamente unos días después vemos que cambió el panorama. Ya no estaban diciendo bendito el que viene en nombre del Señor, sino que estaban diciendo crucifíquenlo. Estaban escogiendo a un malhechor famoso de ese tiempo llamado Barrabás. Entonces estaban diciendo que condenaran a Jesús y que liberaran realmente a Barrabás. Entonces cambió el panorama completamente, y hoy 2000 años es lo mismo. Las personas siguen realmente aceptando, eligiendo por prototipos de Barrabás, llamando a lo bueno malo y a lo malo llamando lo bueno. Y es lo que estamos viendo lastimosamente en nuestra nación, donde vemos que se justifica a un grupo armado, un grupo violento como el Tren de Aragua, diciendo que es que necesitan amor, comprensión, aunque son seres humanos y ciertamente necesitan obviamente del amor de Dios, pero necesitan un arrepentimiento genuino. Pero no se puede romantizar el pecado. Entonces vemos cómo cambia el panorama, vemos cómo cambia la situación. Un mundo donde realmente se ha perdido la moral, donde realmente se ha perdido el respeto. Hablábamos esta mañana con la hermana Gloria, que llegó temprano, y estábamos hablando de todo un poco, y veíamos realmente cómo las familias hoy en día se han perdido esos principios, esos valores. Hoy en día los jóvenes ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos. Ahora todos quieren tener hijos perrunos, gatos, los gaticos como hijos. Y no, ese no es el orden, porque lo que Dios estableció en el principio, en el Génesis, antes que todas las instituciones, que fue la familia entre un hombre y una mujer. Y en Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea que la familia fue establecida por Dios. Y nosotros como cristianos, nosotros como varones, tenemos la responsabilidad obviamente de enseñorear, de gobernar nuestro matrimonio, porque un día vamos a rendirle cuentas al Señor por nuestra esposa, por nuestros hijos. Por eso los matrimonios en Cristo son más llevaderos, tienen que perdurar, porque tenemos una responsabilidad. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Pero tristemente, ¿qué vemos hoy en día? Y lamentablemente lo digo desde el punto de vista de muchas iglesias: pastores que se casan 1, 2, 3, 4 veces, cambian de mujer como cambiar ya de automóvil, y eso realmente no es así. Ese no es el ejemplo, o a eso no fuimos llamados. Tenemos que ser coherentes realmente con lo que nosotros estamos predicando. O sea, el mundo actual realmente está en una decadencia, en una completa descomposición moral. Eso es lo que estamos viendo. Pero gracias a Dios que hay un remanente, y eso somos nosotros.
O sea, la luz, nosotros somos la luz también del mundo. Jesús es la luz del mundo, pero nosotros también hacemos las veces de esa luz, de ese ejemplo. Realmente debemos ser ejemplo en esa sociedad, ejemplo en nuestra familia, ejemplo en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, debemos realmente testificar de Cristo. Y muchas veces no testificamos solamente predicando o diciendo algunos versículos, sino con el testimonio. Yo en mi trabajo les he contado, llevo mucho tiempo trabajando y yo no le digo a los jefes que soy cristiano, pero debo mostrar por mi comportamiento, por mi responsabilidad con la empresa, de que realmente pues es una persona completamente ética e íntegra. Y eso es lo que realmente todos debemos hacer. Por eso cuando uno escucha de personas que dicen, mire este cristiano y mire lo que está haciendo, pues posiblemente no sea un verdadero cristiano, sea una persona que no ha nacido de nuevo, porque pues en las iglesias encontramos de todo. Hay personas que son visitantes, otros que son simpatizantes, unos que vienen a buscar otros motivos completamente distintos, y también hay nacidos de nuevo. Hay hijos de Dios y también se infiltran los hijos del diablo. En la iglesia encontramos de todo. Aún en el grupo de Jesús pasaba eso. Había uno que robaba de la ofrenda, era Judas, y Judas realmente nunca nació de nuevo. Realmente el corazón de Judas siempre estuvo inclinado hacia la codicia y hacia la avaricia. Y a pesar de que de primera mano recibía los mensajes de Jesús, los consejos de Jesús, Jesús lo confrontó, porque pues Jesús es Dios y Jesús lo sabía absolutamente todo. Jesús sabía que este hombre Judas lo iba a entregar. Pero realmente yo creo que le mostró su amor, su compasión y su misericordia, y le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué es lo que hace Dios en su inmenso amor? Darnos esa oportunidad a todos los seres humanos de que nos podamos arrepentir. Por eso necesitamos obviamente ir y predicar y ser partícipes de lo que dice Mateo 28, la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor os ha mandado. Pero la pregunta sería en esta mañana, ¿cuántas veces hemos sido partícipes realmente de esa gran comisión? Ay, pastor, es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado, es que a mí me da pena hablar, pero no le da pena hacer otras cosas. Entonces necesitamos obviamente pedirle a Dios sabiduría para ir y predicar las buenas nuevas de salvación. No espere que el pastor haga todo, que el pastor barra, que el pastor acomode las sillas, que el pastor madrugue, que el pastor haga la evangelización. No, seamos partícipes, porque finalmente servimos es a Dios. Servimos al Padre Celestial, no a un hombre específico, no a una iglesia específica, sino somos siervos de Dios. Y Jesús, y cuando yo miro las Escrituras, Jesús es el mejor ejemplo de servicio, porque Él no vino a ser servido, sino Él vino fue a servir, a dar su vida en rescate por todos nosotros. Entonces tenemos el mejor ejemplo en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Un buen ejemplo. Si miramos los apóstoles, de igual modo tenemos un buen ejemplo en los apóstoles, en el apóstol Pablo, en Santiago, en Judas, en todos los personajes bíblicos que acompañan a Jesús. Tenemos realmente mucho que rescatar. Entonces vamos a buscar evidencia bíblica al respecto de nuestro mensaje, la importancia de la salvación. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Recordemos que en el año 520 antes de Cristo se profetizó por medio del profeta Zacarías. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, los hermanos que vienen a estudiar los días miércoles, hemos estudiado los profetas menores y los profetas mayores. Y realmente sabemos qué es un profeta por la palabra de Dios. Profeta no es el que hoy en día te adivina, porque muchos dicen, voy a ir a donde el profeta tal, pero van es a que les adivinen, a que les hablen al oído. Eso no es lo correcto. Queremos escuchar la voz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la palabra, porque ahí está el verbo hecho carne. Si quiero que Dios me hable, pues yo voy a la palabra. Y si yo quiero hablar con Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Pedir una cita? No, orar, porque es la forma como nosotros nos comunicamos con Dios. Entonces muy sencillo, quiero hablar con Dios, pues la oración. Quiero que Dios me hable, ¿a dónde voy? A las Escrituras, a la palabra. Pero no a un profeta que me diga, que me adivine, que me diga que todo va a estar bien, que voy a ser prosperado, bendecido, en victoria, que me voy a volver a casar, que me voy a ganar el valor. No, eso es lo que encontramos tristemente hoy en día en muchos púlpitos. Y yo les he dicho a ustedes, pues eso se tiene que cumplir, porque eso se llama apostasía. Y la apostasía, recuerde que es el abandonar la fe o el alejarse de la fe. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Muchas iglesias de comercio, de manipulación. Esta mañana estaba viendo un video de un pastor creo que es en una parte de Sudamérica, un pastor que se hacía llamar profeta y hoy en día ya es una mujer trans.
abandonó completamente el ministerio, no quiere saber nada de Dios y ahora es famoso pues porque está en las redes sociales y es una mujer completamente trans. Y esta mañana estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo, porque están haciendo como un comparativo y decía, qué tristeza hasta dónde estamos llegando. Pero ahí vemos que la palabra de Dios se tiene que cumplir, porque dice que en los últimos días habrán falsos profetas, falsos maestros, otros que tomarán la piedad como fuente de ganancia. O sea, lo bonito de la Biblia es que la Biblia nos advierte, nos dice, oiga, tengan cuidado. Por eso yo les he dicho a ustedes, tengan presente Hebreos 12:2, que dice, puesto los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mire al hombre, porque el hombre es imperfecto. Nosotros para llegar a este lugar estuvimos como en 4 iglesias durante cerca de 25 años que llevamos en la fe. Y fuimos a una iglesia por 8 años y empezamos a ver que como que no era lo correcto, pero también estábamos haciendo lo incorrecto porque no escudriñábamos la palabra. Nos comíamos todo lo que decían allá. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Hasta que el Señor empezó realmente a inquietarnos. ¿Y qué hicimos? Ir a las Escrituras. Imagínense, después de 10 años a mí me pasó para empezar a estudiar las Escrituras a profundidad. O sea que pasé casi 8 o 10 años que no estudiaba la palabra de Dios. Y cuando uno no conoce la verdad, pues no va a ser libre. Porque Jesús, ¿qué dijo? Conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Pero si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a ser libres? Entonces tenemos que conocer la verdad. Recuerde que la Biblia no es para que se la aprenda el pastor únicamente o los maestros bíblicos. No, todos tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tenemos que escudriñar. Hablaba esta mañana también con la hermana Gloria y hablábamos yo le decía, si yo salgo ahorita a la calle a hacer una encuesta a 50 personas si creen en Dios, ¿qué cree que me van a decir? Sí, claro, yo creo en Dios. Posiblemente de las 50 personas, 49 me van a decir que creen en Dios. Y entonces le podemos preguntar, ¿y vas a una iglesia? ¿Lees la Biblia? ¿Te estás discipulando? Ah, no, es que yo no soy religioso. No, es que yo no soy fanático. No, es que yo no voy a cambiar de religión. Entonces, ¿en qué clase de Dios están creyendo? Por eso Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice el pastor, como dice el cura, el que cree en mí, como dice la Escritura. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si no creemos como dice la palabra, no van a correr ríos de agua viva, sino aguas por ahí turbias del río Bogotá. Entonces tenemos que creer como dice realmente la Escritura. Por eso siempre cada mensaje que el Señor nos permite a las personas que nos visitan hoy por primera vez, procuramos ser una iglesia 100% bíblica. Siempre miramos qué dice la Biblia, cogemos evidencia bíblica y aquí hablamos la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, los hermanos antiguos saben que en cada mensaje yo procuro agarrar más de 30 versículos bíblicos para poder soportar el tema que estoy hablando. Pero hay maestros, hay pastores que predican y ni siquiera usan ya la Biblia, porque la Biblia que han hecho la han dejado de lado. Y son mensajes humanistas. Y la gente dice, ay, tan bonito que estuvo el mensaje. ¿Y de qué predicaron? No, pues no sé, pero estuvo lo más de bonito. Eso sí me sentí súper chévere. Pues claro, ¿cómo no se va a sentir chévere si le tienen buenas sillas, aire acondicionado, cafetería, las comodidades? Y como al ser humano nos entra todo por el ojo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Pero procuramos ser una iglesia bíblica, apoyarnos en lo que dice la palabra de Dios, porque si no, no seríamos una iglesia bíblica. Entonces, gloria a Dios porque el Señor nos está permitiendo ir por ese camino, vamos corrigiendo y el Señor sí nos exhorta porque también miramos qué es lo que estamos haciendo mal, pero procuramos siempre alinearnos a las Escrituras. Vamos a ir a Zacarías 9:9, volviendo a nuestro tema, la importancia de la salvación. Esto es una profecía en el Antiguo Testamento. ¿A cuánto les gusta la profecía? ¿A cuánto nos gusta la profecía? La profecía bíblica, aquí está. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esto es una profecía 520 años aproximadamente antes de Cristo, que estaba profetizando la venida de ese Mesías, la venida del Señor Jesús. ¿Y qué dice? Alégrate mucho. No dice parrandea mucho, pasea mucho, gózate la vida mucho, sino alégrate.
Entonces la pregunta sería, ¿estamos realmente alegres por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Pues yo soy un agradecido con Dios primeramente, porque me ha salvado, me ha perdonado, el Señor me ha permitido ser un mejor padre, ser un mejor esposo, ser un mejor empleado, ser una mejor persona a la sociedad. Y aunque nadie es salvo por ser bueno, pero obviamente la bondad es el resultado de decir que tenemos temor de Dios, es el resultado de decir que somos salvos, es el resultado de decir que vamos a una congregación. Entonces por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Pero cuando una persona va a una congregación, va a una iglesia y su vida sigue igual o sigue peor, y resulta que se separó, golpea a su esposa, golpea a sus hijos, no provee para su casa, pues simplemente es una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que ni siquiera está engañando a Dios, está engañando a él mismo. Por eso debemos ser coherentes. Yo digo que los cristianos deberíamos realmente, o las empresas deberían contratar solamente personas verdaderos cristianos. Usted es un verdadero cristiano, bienvenido a esta compañía, porque sé que no va a tener problemas con usted. Pero a veces, una vez escuché a un empresario, a una persona conocida, y me dijo: hermano, lo peor que me ha pasado es contratar cristianos de la iglesia, porque son flojos, no quieren trabajar, no se les puede decir nada. Y optó esa persona con el tiempo por empezar a trabajar con personas seculares, personas que no conocían del evangelio, personas simplemente, y le iba mejor, imagínense, con personas que no eran de la iglesia que con las mismas personas de la iglesia. Y por boca de un empresario. Yo decía: qué tristeza, qué vaina, contráteme a mí. No era por eso. Bueno, continuemos. Vamos a ver algunos ejemplos de que Jesús o que fueron salvas por Jesús. ¿Cuántos recuerdan la historia de los 10 leprosos? Es una historia bastante conocida, una historia bíblica muy bonita. Vamos a mirarlo allí, Lucas 17:11. Si puede, leerlo conmigo, o aquí está los versículos en el monitor. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Usted alguna vez ha sabido o ha estudiado qué es la lepra? Era una enfermedad, era una de las enfermedades más terribles que había en los tiempos bíblicos. Era una enfermedad en toda la piel, prácticamente se podría la piel. Entonces obviamente las personas que eran leprosas pues vivían aislados de la comunidad, porque los leprosos, ellos se catalogaban como un castigo de Dios. Entonces dice que llegaron 10 leprosos a Jesús, y en el versículo 13 dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados, fueron sanados. ¿Cómo fueron sanados si ni siquiera Jesús los tocó? Simplemente por la palabra. Recordemos que todo fue hecho por la palabra, y es el poder de la palabra. Entonces el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Claro, esa es la actitud. Cuando Dios obra un milagro en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Pues estar agradecidos, volver. Ahí lamentablemente hoy en día muchas personas van a las iglesias porque tienen un problema, y claro, pues obviamente si me lo preguntan, yo llegué también por medio de una dificultad al Señor, pero muchas personas simplemente van buscando la dádiva, mas no al dador de vida. Van por un milagro y obtienen paradójicamente su milagro y se olvidan de Dios y no vuelven. ¿Sí conoces ese tipo de personas que dicen: yo alguna vez fui a una iglesia, yo era cristiano, o a mí el Señor me sanó de un cáncer, y bueno, ¿y qué pasó? No, pues es que estaba ocupado. No, entonces simplemente no vuelven realmente al Señor, y eso pasó con 9 de los 10 leprosos. Imagínense, los 10, dice la palabra que los 10 fueron completamente limpios y sanos. Pero ¿cuántos regresaron? Uno nomás regresó, dice que glorificando a Dios a gran voz. Y dice que este que volvió se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y ahí entra el Señor Jesús. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Yo les hago una pregunta: ¿será que Jesús no sabía para dónde se habían ido los 9? Claro que Jesús sabía, pero Jesús más sin embargo preguntó: ¿y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente ese extranjero.
Tal vez este hombre, este leproso que se volvió, le dijo Jesús, no lo sé. El uno cogió para Fontibón, el otro se fue por allá a vivir a Samaria, el otro compró por allá unas volquetas, no lo sé. Pero este hombre que se devolvió a darle la honra y la gloria al Señor, mire lo bonito que el Señor le dijo. En el versículo 19 dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo les hago una pregunta: ¿por qué Jesús no le dijo tu fe te ha sanado? Porque es que la salvación es integral. Entonces le dijo tu fe te ha salvado. O sea, el Señor le mostró y le recalcó que lo más importante era ser salvos, no solamente la sanidad. Los otros 9 fueron por su sanidad y muy bien, tal vez vivieron muchos años, pero aunque fueron sanos, no fueron salvos. Este hombre que se devolvió fue sano y fue completamente salvo. Y esto nos debe dejar una gran lección de que siempre que Dios obra a favor nuestro, nosotros debemos obviamente estar agradecidos con Dios. Salimos de una pandemia ya hace cerca de 3 años, y hablaba con la hermana Gloria esta mañana, pues hoy en día vemos y la sociedad se volvió más violenta. Sí, encontramos más intolerante, más pecado, más maldad. O sea que no están agradeciendo a la humanidad porque el Señor nos guardó, porque murieron millones de personas en el mundo entero, y nosotros debemos estar agradecidos porque el Señor nos permitió salir de esa pandemia y hoy en día estamos acá. Pero si la persona no agradece a Dios, pues realmente bastante complicado. Vamos a ver otro ejemplo de otro personaje que el Señor Jesús sanó y salvó. ¿Cuánto recuerdan a Bartimeo el ciego? ¿Qué era lo que hacía Bartimeo el ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. O sea que este Bartimeo tenía una necesidad. Usualmente yo me encuentro con personas. Estos días hablaba con una persona que es una actriz de televisión, que es una clienta mía, y cada vez que voy ella me dice: venga, ore por mí para que el Señor me dé un contrato, ore por mí para que el Señor haga, y siempre están buscando una dádiva. Entonces la última vez que hablé con ella le dije: léase Mateo 6:33. Y claro, le puse de tarea porque Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Pero nosotros ¿qué hacemos? Queremos primeramente buscar la añadidura y luego sí buscamos al Señor. Pero la palabra dice: busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios, la vida cristiana, el discipulado, y ahí sí lo demás viene por añadidura. Pero el ser humano siempre va a querer hacer lo contrario. Entonces, si ve que Dios es un Dios de orden, nos muestra el orden de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que buscar primero? Obviamente todas las cosas celestiales de Dios, y tranquilo, lo demás va a venir por añadidura. Tranquilo, Dios sabe que tú tienes necesidad, Dios sabe que tú necesitas un empleo, que necesitas provisión, porque si las aves de los cielos no siembran ni ciegan, y dice que Dios con todo las alimenta, cuánto más nosotros. Dios sabe realmente de qué tenemos necesidad, pero debemos buscar primeramente las cosas de Dios. Y paradójicamente nunca, o ha sido raro, no he encontrado personas que hagan una petición, que me digan: venga hermano, ore por mí para que Dios me dé sabiduría, venga, ore por mí para que yo pueda ir con mi familia a la iglesia. No, siempre las peticiones son personales, egocentristas. Primero yo, porque tengo una necesidad, ore por mí porque no tengo trabajo, ore por mí para que Dios me provea. Pero nunca decimos: ore por mí para que Dios me permita estar en sus caminos, para que Dios me apareje una buena congregación, para que yo pueda ir o sea, esa debería ser la petición realmente de un verdadero creyente. No solamente como las ovejitas: bendíceme, dame, prospérame, sino que siempre tengamos una petición realmente de la búsqueda realmente de Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre también recibió una sanidad, recibió un milagro, pero lo más importante es que el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Entonces tengamos presente que lo más importante es que el ser humano, el creyente cristiano, tenga certeza de la salvación.
No busquemos tanto la dádiva, sino busquemos el dador, que podamos tener la certeza de que vivimos para Dios, que podemos tener la certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, de que tenemos la certeza de que podemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor y hacer lo correcto. Y la vida cristiana es un estilo de vida maravilloso, precioso. O sea, la vida cristiana yo le decía a la hermana Gloria esta mañana, es algo maravilloso porque me ha permitido amar más a mi esposa, ser un mejor esposo, corregir mis errores. Eso es la vida cristiana, es un estilo de vida, no es una religión, porque a veces dicen, es que yo no cambio de religión. No, esto no se trata de cambiar de religión, se trata de un estilo de vida. Continuemos. Vamos a ver otra historia bíblica también. ¿Cuánto recuerdan los dos malhechores? Que también se dio hace casi 2000 años. Los dos malhechores están en Lucas también, capítulo 23, versículo 39. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué hacía con Jesús? Le injuriaba. ¿Qué es injuriar? Lanzar vituperios, tal vez diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y si te puedes salvar, pues de pasadita, pues échenos una mano, sálvanos a nosotros. De ahí donde viene el cuento tras del ladrón, bufón, porque estaba en una condición, obviamente ya a punto de morir, era un malhechor, y él dijo, pues a ver, si eres el Cristo, pues sálvenos, a ver, muestra tu poder. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando nosotros en esta misma condenación? Entonces me gusta que esos dos malhechores, siempre lo he dicho en mis mensajes, en las evangelizaciones, esos dos malhechores representan la humanidad, los dos puntos de vista. Entonces tú te puedes colocar en cualquiera de las dos posiciones, o decir, bueno, si existe Dios, y ¿por qué me pasa esto? Si existe Dios, ¿por qué hay tanto pecado? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? O ponerse en la otra posición, Señor, acuérdate de mí, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces estos dos malhechores representan la humanidad. Entonces tú decides en qué posición quieres estar, si juzgas a Dios porque las cosas de pronto no te salieron bien, o si realmente tú dices, Señor, aquí está mi vida, en humildad, en amor. Por eso dice la Biblia que Dios al altivo y al soberbio, ¿qué pasa? Que lo ve de lejos. No deja de verlo, pero lo ve de lejos. O sea, como decimos nosotros, amétricos. Pero Dios que mira el corazón, la humildad. Entonces debemos desarrollar nosotros completamente fe. Versículo 41 de Lucas 43 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, la paga del pecado es muerte. Dice, mas ningún mal hizo. Uno de los malhechores estaba diciendo, pero Jesús, ¿qué mal ha hecho? Continuamos, versículo 42, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué este hombre hizo esta proclamación? Porque sabía que ese hombre que estaba ahí en el centro no era cualquier persona, no era un malhechor, no había hecho ningún mal, sino sabía que era un rey, sabía que era un Mesías. Por eso él desarrolló fe. Y este hombre, este malhechor, no tuvo la oportunidad que nosotros tenemos de ir a la iglesia, de ir a un discipulado, de leer la Biblia, de bautizarnos. Este hombre no tuvo ese tiempo, pero en el último momento dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue lo que miró Jesús en ese momento? Miró la fe que había realmente en este hombre. Por eso Jesús le respondió en el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez el otro se burló, es que en el paraíso, si vamos a ir a la sepultura, pero eso fue lo que respondió Jesús, que iba a estar con él en el paraíso. Muchos dicen, algunos estudiosos, que Jesús hablaba del paraíso celestial, y otros que hablaba del paraíso que quedaba allí en ese lugar. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Que en el seno allí de Abraham había un lugar que se llamaba el paraíso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús le prometió que iba a estar con él. O sea, que fue las primicias, una de las primicias que el Señor perdonó, que el Señor pudo salvar. Las primicias no tienen que ver nada con dinero a comienzo de año, como muchas iglesias figuran. Trae tus primicias. No, eso es una mentira, eso es una herejía, eso es un engaño. Las primicias es los primeros frutos, las primeras personas que el Señor Jesús salvó. Nosotros somos parte de esas primicias, parte de esos frutos, porque fuimos salvos por el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo.
Por eso dice la palabra de Dios en Amós 5:4, dice: buscadme y viviréis. Tenemos que buscarlo de todo nuestro corazón si queremos realmente vivir. Esto no es por arte de magia, sino tenemos que dar nuestro paso en fe. Igual la vida cristiana es una vida de fe, una vida de obediencia en el Señor. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Esto no es por un tiempo, bueno, voy a ir a la iglesia a ver si como que me cambia la suerte, como que voy a ir a la iglesia a ver si mi esposo cambia, voy a ir a la iglesia a ver si consigo trabajo. No, si uno viene a una iglesia a donde se predica a Cristo, es porque uno quiere la vida de Dios, porque uno anhela vivir realmente en el camino del Señor. Y vuelvo y le digo, si me preguntan, tengo mi preciosa esposa, tengo 2 hijos hermosos, se parecen mucho a la mamá, no al papá, pero lo mejor que me ha pasado no son ellos. Lo mejor que me ha pasado es el día que me presentaron a Cristo, el día que pude aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Luego sigue mi esposa, siguen mis hijos, lo que el Señor nos ha permitido, pero lo mejor que le puede pasar a un ser humano en la vida es reconciliarse con Dios. Pero es lo que más está rechazando la humanidad. La gente no quiere nada con Dios. La gente no quiere escuchar de Dios. Hay gente que odia la Biblia, hay gente que odia el Evangelio, hay gente que odia a los pastores. ¿Y por qué pasa esto? Porque a Jesús lo odiaron, a Jesús lo golpearon, lo escupieron, clavaron una lanza en su costado, finalmente le dieron muerte. Juan el Bautista, ¿por qué fue decapitado? Por hablar la verdad del Evangelio. Entonces, cuando los verdaderos predicadores hablamos la verdad del Evangelio, ¿qué pasa? Que la gente nos va a querer mochar la cabeza, porque no soportan la verdad. La verdad los confronta. Muchos chocan con la verdad del Evangelio. Por eso nosotros venimos a una iglesia bíblica a hacer ¿qué? Paladeados. Ay, tan lindo el hermano, se consiguió otra esposa, felicitaciones. No, aquí venimos a hacer ¿qué? Exhortados, porque toda la escritura, dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y hay hermanos que a veces se chocan conmigo. No se choque conmigo, porque es lo que dice la palabra de Dios, es lo que debemos hacer. Eso es profecía, eso es profetizar, hablar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos están siendo edificados hasta este momento en esta enseñanza? Gloria a Dios. Ese es el propósito de la palabra, que seamos nosotros edificados. Y tenemos que tomar decisiones de vida. Hay un versículo que lo vamos a citar a continuación, un versículo del libro de Deuteronomio que me gusta muchísimo. Dice Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí hay libertad y hay albedrío. El Señor nos coloca delante la vida, la muerte, la bendición, la maldición, lo bueno, lo malo. ¿Y qué tenemos que hacer? Escoger. Y diariamente nos enfrentamos todos a escoger. Y ojalá, yo espero que todos podamos diariamente escoger por el camino correcto, escoger por la verdad, escoger por el camino de la paciencia y no desmayar. Porque si desmayamos, dice Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero hay muchas personas que no perseveran, que abandonan la fe, que se quedan a medias. Así como les decía este predicador que ahora es una mujer transexual, ¿en qué momento se desvió? Abandonó la fe, se le olvidó lo que decía las escrituras, está obviando lo que dice la palabra de Dios. Ahora está creyendo conforme a como él le parece. Y recuerde que no es conforme a como a nosotros nos parezca, sino es conforme a como dicen las escrituras. Vamos a ver en nuestro punto número 2 que Jesús siempre enseñó la importancia de la salvación. Juan 3:16, 17, 18, que es una cita bíblica que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y eso es verdad. El Señor Jesús no está condenando. Ahorita es un momento de gracia, donde si la persona que está haciendo algo indebido, que está en las tinieblas, que está en el tren de Aragua, que es un delincuente, que es un violador, esa persona se arrepiente de todo corazón y viene a Cristo, ¿qué pasa? Que el Señor no lo va a condenar, el Señor lo va a perdonar, lo va a amar.
Pero Juan 3:18 dice, el que en él cree, yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos creen en Jesús? Dice, el que en él cree, dice, no es condenado. Dice, pero el que no cree, ¿qué pasa? Dice, ya ha sido condenado. O sea, la persona que cree no está en condenación. Ahí está Romanos 8:1. Dice, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. O sea que una persona que en este momento no cree a Jesús y está deambulando por la calle es un reo ausente de la justicia de Dios. Y si muere, ¿cómo muere? En condenación, según las Escrituras. Por eso es que podemos deducir que las personas que estaban posiblemente en esa discoteca, que estaban rumbeando, que estaban chéveres, apapachados, echando trago y gozándose la vida, pues obviamente posiblemente hayan muerto en condenación. Triste decirlo, sí, pero lo que dice realmente la palabra de Dios. Pero la religión, ¿qué dice? No, todos se fueron a la presencia de Dios. Este cantante Rubio ahora está en la presencia de Dios cantándole a Dios. No, eso no es lo que nos muestran las Escrituras. Parece duro, parece cruel, pero tenemos que ir siempre a lo que dice la palabra de Dios. Así que el Señor nos ofrece vida eterna. ¿Y por qué nos ofrece vida eterna? Pues porque Jesús mismo es la vida eterna. ¿Cuántos recuerdan Juan 11:25? Le dijo Jesús, ¿a quién estaba diciendo? Allí a Marta. Recuerda a las hermanas de Lázaro, había muerto Lázaro, el amigo de Jesús. Y el versículo más corto de la Biblia, que es Juan 11:35, dice que Jesús lloró. Si usted quiere memorizar Biblia, comience por Juan 11:35. Jesús lloró, es el verso más corto de la Biblia. Y si se han preguntado por qué Jesús lloró, si Jesús sabía, o de antemano sabemos que Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero Jesús lloró porque Él es compasivo, Él es misericordioso. Jesús vio el dolor que había producido la muerte de Lázaro en su familia, en su hermana Marta y María. Por eso Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa? Vivirá. Y el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, hablando de nosotros los vivientes, dice, no morirá eternamente. Pero Jesús le hace la pregunta allí a Marta, ¿crees esto? Y yo te pregunto esta mañana, ¿tú crees esto de todo tu corazón? ¿O piensas que es una fábula o que es un cuento? No, por eso Jesús la confrontó, le dijo, ¿tú crees esto, lo que yo estoy diciendo? ¿Estás creyendo a mis palabras? Que Lázaro, aunque esté muerto, vivirá. Y tal vez ellos creían que bueno, la vida eterna, pero ellos no creían en el momento que Jesús lo iba a resucitar después de 4 días de muerto. Porque decían, no maestro, pero es que ya está podrido y he de ya, ¿qué lo vas a levantar? Y Jesús, ¿qué les dijo? Quiten la piedra. Y cuando les dijo la piedra, no solamente hablaba de una estructura física, sino hablaba de la dureza que a veces está en el corazón que no nos deja de creer. Dijo, quiten la piedra, quiten la incredulidad. Y cuando Jesús dijo, quiten la piedra, más de uno diría, no, este Jesús está como chiflado. ¿Ahora qué va a hacer? Esperemos. Y Jesús, pues obviamente, quitaron la piedra. ¿Y qué fue lo que dijo? Jesús fue específico y dijo, Lázaro, a ti te digo, levántate. ¿Y saben por qué hizo esa expresión? Porque donde Jesús no hubiera nombrado a Lázaro, hubiera dicho, levántate, ¿qué hubiera pasado? Que todo ese cementerio se hubiera levantado a la voz de Jesús, a la voz de la vida. Por eso Jesús fue específico, Lázaro, levántate. Menos mal que no había otro Lázaro, sino solamente pues estaba allí Lázaro de Betania, estaba allí, y Jesús fue específico, levántate. Y todos conocemos la historia. O sea, la palabra de Dios es poderosa. Jesús nos ofrece realmente vida eterna. Por eso el apóstol Pedro en Juan 6:68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué versículo tan maravilloso y tan poderoso. Pedro estaba diciendo la verdad. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Ni al brujo, ni allí, ni al hechicero, no, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué tremenda revelación que tenía el apóstol Pedro, a pesar de que negó al Señor Jesús 3 veces, pero Jesús conocía su corazón. Y recuerde que yo le he dicho que hay una diferencia entre Judas y entre Pedro. Ambos lo negaron, pero la diferencia de Pedro dice que las escrituras que él lloró amargamente, o sea que él se arrepintió de su pecado de haber negado al Señor. Por eso el Señor le había dicho antes, yo he orado, Pedrito, por ti, para que tu fe no falte, porque el Señor sabía. Dijo, antes de que el gallo cante, ¿qué pasa? Me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo nunca, jamás, hasta la muerte, hasta lo infinito y más allá. Fue lo que le dijo este hombre, pero Jesús conocía su corazón.
y también conocía a Judas y sabía que Judas no se iba a arrepentir, porque ¿qué fue lo que hizo Judas tan pronto o después de que pasó ese suceso? Dice que él tuvo un remordimiento. Algunas traducciones dicen que él se arrepintió, pero no es un arrepentimiento genuino, fue un remordimiento, porque él trató de devolver las 30 piezas de plata y luego fue y se suicidó, se colgó allí en un árbol. Se colgó y dice las escrituras que él cayó de cabeza. ¿Y qué pasa? Que se abrió su cabeza y salieron sus entrañas. Imagínense qué muerte tan trágica la de este hombre Judas. Entonces el uno fue condenado y Pedro obviamente pues él fue perdonado por el Señor. Así que nada nos puede separar del amor de Dios, lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojalá que nosotros como cristianos podamos tener la certeza de lo que dice Pablo aquí a la iglesia de Roma, que nada nos pueda separar del amor de Cristo. Porque vuelvo y les digo, cuando una persona abandona la fe, sí se separó de Cristo, o sea que algo lo separó. O hay personas que a veces tienen situaciones, pastor, ore por mí, y cambia su vida y consiguen dinero y ya no vuelven a la iglesia. No, pastor, es que estoy tan ocupado, los negocios. A ver, entonces, ¿de qué le sirve? Dice las escrituras, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? ¿El dinero es necesario? Sí, es necesario, pero no lo es todo, es una parte. Entonces necesitamos, obviamente, lo más importante es estar reconciliados con Dios. Entonces sí hay una importancia realmente en la salvación. Mateo 7:21, por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, y esta palabra muchos debería ser preocupante, porque dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, pero en tu nombre no profetizamos, en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos campañas evangelísticas, y en tu nombre abrimos multitud de iglesias. Y el Señor, ¿qué les dice? Entonces os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, 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 qué palabra tan fuerte. Quizás nosotros no seamos de esos que en el día del Señor el Señor nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad, sino que el Señor nos puede decir: venid benditos de mi Padre. Entonces tenemos mucho, mientras que estemos en esta vida, mientras que estemos en este cuerpo, tenemos la responsabilidad de perseverar en el camino del Señor. Que estabas en una congregación, a las personas que nos ven y allí no te predican un evangelio puro, pues sal de ese lugar y ve y busca, pídele al Señor que te lleve a una iglesia bíblica donde tú puedas ser edificado, adoctrinado en la palabra de Dios. Y si fuiste a esa iglesia y tampoco y viste que fue peor, pues sigue buscando, pero no dejes de congregarte, como dice Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos como a algunos se les vuelve costumbre, porque hay algunos que vienen a la iglesia de vez en cuando, otros de vez en cuando, otros vienen cada 6 meses, otros cada año. No, debemos estar continuamente perseverantes en el Señor. ¿Podemos faltar a la iglesia? Claro, porque hay momentos. El hermano Gilbert, que es uno de los líderes de la congregación, ayer me dijo: pastor, este fin de semana voy a estar con mi familia por allí cerca a Anapoimale. Gloria a Dios, hágale. La Biblia dice que todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo. Descanse, aproveche su esposa, sus hijos, sus padres, pero que no se le vuelva a uno costumbre de no venir a la iglesia. Continuemos Lucas 13:5, mirando nuestro mensaje, la importancia de la salvación. Ya vamos concluyendo el mensaje. Dice Lucas 13:5: os digo, no antes si os arrepentís, todos pereceremos igualmente. O sea, hay una exhortación a que tenemos que vivir una vida de arrepentimiento o vamos a perecer, como dice la palabra de Dios. Segunda Crónicas 7:14. Segunda Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo
oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una cita del Antiguo Testamento muy conocida, muy citada aún inclusive por algunos presidentes, pero que no se lleva a la realidad, porque dice que si se humillara mi pueblo de todo corazón y realmente buscáramos el rostro del Señor y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, entonces ahí sí dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y ojalá que todos pudiéramos realmente caminar realmente en esta palabra. Otra exhortación acerca de la importancia de la salvación, Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué tiene que hacer? Vuélvase a Dios de todo su corazón. Dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor es amplio. ¿Le gusta andar con personas amplias? ¿Sí le gusta andar con una persona amplia que gaste? Pues el Señor es amplio en perdonar. Gloria a Dios por eso. Lucas 3 versículo 7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras. Imagínense el amor del apóstol Juan. ¿Cómo lo llamaba? Generación de víboras. Si yo le digo, si un predicador le dice a algunos hermanos generación de víboras, ¿qué cree que va a pasar? Este pastor le falta misericordia, yo por aquí no vuelvo. Pues mire cómo hacía Juan, les decía: algunos generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Una exhortación acerca de la importancia de la salvación. Lucas 3:18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Recuerde que el evangelio son buenas nuevas de salvación. Versículo 19: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Imagínense a Juan el Bautista exhortando allí a Herodes, y eso le costó, ¿qué le costó a Juan? Su cabecita, que lo decapitaran por causa de exhortar allí a Herodes, porque tenía una relación realmente ilícita con la mujer de su hermano, lo que dice las Escrituras. Saltemos, veamos ahora el primer discurso de Pedro, Hechos 2:38. Pedro también exhortó acerca de la importancia de la salvación. Pedro les dijo: vivan como quieran. ¿Sí dice así? Recuerden que es que este pastor a rato lee unas versiones inventadas, pero el original dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el primer paso de un recién convertido, de una persona que viene por primera vez a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse de todo su corazón. ¿Qué es arrepentimiento? Metaneo, cambio de mente, cambiar su vida, cambiar su pensamiento, su manera de pensar y de actuar. No es que yo voy a la iglesia y me sigue gustando el trago, o como los testigos de Jehová, voy a la iglesia y me sigue gustando el baile y no pasa nada. No, tengo que realmente perseverar en el camino del Señor y sacar. Nosotros sabemos, pregúntenle a la niña si ella sabe qué es bueno y qué es malo. Los niños saben qué es bueno, qué está bien o qué está mal. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Por eso dice la palabra: el hombre impío deje su camino. Entonces, cuando venimos a Cristo, tenemos que arrepentirnos de nuestro mal camino, apartar de toda especie de mal y vivir realmente la vida de Dios. Esa es la verdadera esencia de la Semana Santa. Porque muchos de pronto van a ir a darse golpes de pecho, a subir a Monserrate allí con frijoles entre los zapatos. No haga eso. Más bien prepárese esos frijoles, un buen sancochito, e invita a esta servidora a un buen almuerzo. Hechos 26:18. Ya están diciendo: el pastor echando el vainazo para que lo invitemos a almorzar. No, mi esposa hoy me invita a almorzar. Hechos 26:18. Mire lo que dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sí ve? Una conversión. ¿Y qué tiene que ver las tinieblas? Lo malo, lo oscuro, lo perverso. Y dice aquí el escritor: para que se conviertan de las tinieblas a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo. Recordemos que la luz es buena. Mi esposa se llama Luz y también es una mujer agradable y buena. Gloria a Dios por el nombre de mi esposa.
Punto número 3, perdóneme y discúlpeme que me extendió hoy un poco, son 4 puntos, yo creo que me va a tocar recortar un punto, pero vamos en el punto número 3 de nuestra enseñanza. ¿Tiene afán? No, pastor, bueno, está bien. Punto número 3, hay únicamente un Salvador, uno solo, porque hoy en día la gente busca mediadores. A María, ¿cierto? Que canonizaron a José Gregorio Hernández, entonces de pronto me hace el favor, o el santo aquel. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Clara la palabra? ¿Necesita, hermano, usted ser teólogo para entender que en ningún otro hay salvación? Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es el culto a María, no es el culto a los ángeles, no es el culto a los difuntos, sino solamente el nombre de Jesús. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque venimos de Cristo. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque en Hechos 11:28 dice que a los primeros discípulos se les llamó cristianos. Para mí es un privilegio, un orgullo llamarme cristiano. No se avergüence de que lo llamen cristiano, no se avergüence de que le digan evangélico, porque finalmente pues evangélico no es una ofensa, evangélico es una verdad. ¿Por qué nos llamamos evangélicos? Pues porque nos gusta la palabra de Dios, ¿sí? Pero no se ofenda cuando le digan evangélico, no vaya a buscar problemas si alguien lo llama evangélico. Primera Timoteo 2:5, porque hay, ¿cuántos dioses hay? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cómo se llama? Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí ve que las escrituras son claras? Hay un solo hombre y es ese Jesús que el mundo está ahorita, o que esta semana algunos van a proclamar, que saben el nombre de Jesús, pero que no viven conforme a la palabra de Dios. Vamos a ir al último punto de nuestra enseñanza, punto número 4. ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Cómo piensan? ¿Pagando? Algunas doctrinas dicen que hay que pagar. Venga, traiga, porque es que si usted no da, entonces usted está robando a Dios. No, eso es un engaño, eso es una herejía, es una mentira. ¿Cómo obtenemos la salvación? Hechos 16:30 lo dice. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, mire algo tan sencillo, préstame atención, mira lo sencillo que ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué pasa? Y serás salvo tú y tu casa. Tremenda promesa. No le dijo usted tiene que pagar indulgencias, tiene que dar una ofrenda, tiene que pagar diezmo. No, eso lo hacen son los engañadores. Simplemente le dijo, crean en el Señor Jesucristo y van a ser salvos ustedes y su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Todo cristiano, ¿qué tiene que hacer en su vida cristiana? Bautizarse. No lo prolongue. Si usted no se ha bautizado, vamos allí al río Bogotá. No, en el río Bogotá no, porque de ahí no se puede hacer bautismos. Vamos a un río por allá, al río San Francisco, y los bautizamos, porque obviamente pues es un mandato bíblico el bautismo. Hechos 16:34, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sí ve? Aquí estas personas que nos narra esta historia bíblica, dice que se pusieron felices, estaban contentos ¿de qué? De haber creído en Dios. Nosotros debemos estar felices por creer en Cristo, pero si vemos un cristiano amargado que viene a la iglesia y como por compromiso, no, pues ese no está satisfecho. Pues tenemos que regocijarnos por haber creído realmente en Dios. Para ir terminando, ¿cómo más según la Biblia obtenemos la salvación? Algo tan sencillo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hasta aquí queda este mensaje, mis amados hermanos, la importancia de la salvación. ¿Sí es importante la salvación? Claro que sí, bastante importante. Por eso vivamos para Dios, confesemos siempre que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta mañana, a darle gracias al Señor por esta semana que se conmemora, que hace 2000 años Jesús dio su vida en rescate por todos nosotros. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Dios,
Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu compasión, por tu perdón, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has perdonado, nos